Abre tu Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 15 hasta el 30, por favor. Bueno, eh, seguimos conociendo más de Jesucristo. Jesús va camino a Jerusalén para ser crucificado. Nunca nos olvidemos de eso. Él ya va subiendo, por decirlo de alguna manera, a Jerusalén. Él está pasando por las regiones de Perea y todo, va a pasar por Galileo y va a llegar obviamente a Jerusalén. Y le queda muy poco de tiempo a Jesús aquí en la tierra, en este contexto. ¿Y qué harías tú si tú supieras que, por ejemplo, en 2 semanas te vas a morir o en 3 semanas? Que supieras que en 3 semanas ya tú, ¿cierto? Tuvieras la capacidad de decir, bueno, yo sé que voy a morir tal día. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué harías tú, cierto? Bueno, obviamente privilegiarías pasar tiempo con la gente que amas y tocarías los temas más importantes y dejarías cerrados los temas más importantes que puedes hablar y conversar, ¿verdad? Tratarías temas profundos, hablarías con tus hijos, con tu esposa, obviamente, prepararías el tiempo, ese tiempo lo aprovecharías al máximo. Y eso es un poco lo que está pasando con Jesús. Jesús está enseñando cosas súper trascendentes a medida que va a la cruz, porque ya le queda poco tiempo para estar en la tierra. Y es una visita breve de Dios mismo, aquí en la tierra, que fue breve, porque en realidad, pese a que tiene obviamente 33 años, bueno, sabemos que su ministerio comenzó muy avanzado de edad y su ministerio es de 3 años. Por lo tanto, eh, él en este último tiempo ha estado enseñando cosas muy importantes respecto, por ejemplo, a la oración, al estar vigilando, al estar siempre atento, al perseverar en la oración, a clamar al Señor, a que podamos la importancia de ir a Él en oración y de cómo es la oración que Dios escuchaba. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos que había este contraste entre la oración del fariseo y la oración del publicano? Y, y en este contexto está el Señor Jesucristo acá. Cuando nosotros vemos que aparecen ahora en el versículo 15, dice que le traían a Él niños para que le tocasen. Um, bueno, es interesante esto porque era costumbre que los padres, por ejemplo, llevaran a sus hijos para ser bendecidos por los rabinos de la época, ¿ya? Era conocido eso y los padres tenían esta costumbre de llevar a sus hijos a los rabinos, a los maestros para ser bendecidos. Se acostumbraba a hacer eso, pero hay algo interesante en esto porque eh, lo interesante es lo que hacen los discípulos y lo que hace Jesús. Ver el contraste entre cómo reacciona Jesús y cómo reaccionan sus discípulos. Cuando le traen los niños a Jesús, dice, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Les reprendieron. ¿A quiénes? A los padres, ¿no? A los padres de estos niños que van a ser presentados al Señor. Ahora, es interesante porque el término para, para niños, aquí, Lucas emplea un término que se usa más como para niños un poquito más grandes, pero Mateo y Marcos, que también consideran este mismo hecho, este hecho está en los 3 evangelios sinópticos, eh, utilizan una palabra para referirse más bien a bebés, a personas, a guaguitas, ¿no? Que personas, bebés que todavía eran cargados en brazos, ¿ya? Entonces probablemente había una gama de niños que por eso eran traídos por sus padres, ¿no? Que eran en brazos, qué sé yo, tal vez había otro más chiquitito que recién estaba empezando a caminar y sus padres se lo llevaron a Jesús. Ahora, me gusta cómo lo escribe
y lo describe Marcos en capítulo 10 de Marcos, verso 16. Se los voy a leer en la versión NTV, que me gustó mucho como está. Dice, entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Es decir, la reacción de Jesús al ver a los padres llevar a sus hijos, a sus bebés y niñitos pequeños a él, la reacción de Jesús fue recibirlos. Jesús recibió a los niños. Y es interesante porque vemos claramente que Jesús no era una superestrella, ¿ya? Lo que nosotros vemos aquí que Jesús no era tampoco un ogro, ¿no? No era un Shrek, ¿no? No era pitufo gruñón, así como, odio a los niños, ¿no? No me los traigan. No, vemos el carácter tierno y amoroso de nuestro Señor Jesucristo al enternecerse por la presencia de niños, al recibirlo y al tomarlos en sus brazos. Es interesante esto porque te has fijado que los niños bebés no se dan con ciertas personas, ¿verdad? Es como que tú, o sea, los niños como si instruyeran que a alguien le caen mal los niños, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando tú le pasas un bebé a alguien que como que no le agrada mucho los bebés, como que el bebé capta eso y como que se pone a llorar, ¿no? Gracias a Dios he presentado varios bebés de la iglesia y gracias a Dios eso no ha pasado cuando me pasan al bebé. Gracias Señor por eso. Pero es un detalle importante porque Jesús, como nos lo detalla Marcos, toma a los niños en sus brazos. O sea, él los carga. ¿Ves? Y hay aquí claramente una muestra del carácter amoroso de Jesucristo. Jesús era amoroso, ¿no? Y sabes que me carga un poco la imagen artística que se da de Jesús. ¿Ya? Esa caricatura de Jesús que se arma en base a cosas que no están en las Escrituras. Se muestra a Jesús como, por un lado, así como mirando para arriba, con una aureola, así como, oh, ¿cierto? Así como por una parte, y no era así, no era así. Y por otra parte se muestra un Jesús así como enojado, como, ¿no? Entonces, Jesús no era una persona bautizada en jugo de limón, ¿sí? Él no era ese tipo de persona. De lo contrario, los niños jamás se habrían abalanzado sobre los brazos de Jesús. Jesús es la imagen de un padre tierno y amoroso que anhela abrazar a sus hijos. Y creo que eso es lo que a mí personalmente me cautiva de la persona de Jesucristo. En que Él, su carácter, el carácter que tiene, ¿no? Su carácter amoroso, su carácter tierno. ¿Qué bebé iría a los brazos de alguien gruñón? ¿Sí? Nadie, ¿cierto? Nadie. Con dificultad, nosotros que somos ya mayorcitos, tenemos mucha onda con alguien más bien gruñón. Imagínate un bebé. Pero Jesús vemos que tiene ese carácter amoroso, ¿no? Ahora he pensado un poco en mí, porque digo, ¿cuánto me falta tener ese carácter de Cristo en mi vida? Y a Él anhelo que ese carácter de Cristo esté en mi vida. Y creo que aun cuando Jesús enseña, hoy día vamos a ver más adelante una enseñanza súper fuerte de Jesús, aún en eso vemos a Cristo como alguien tierno, amoroso, que enseña de manera amorosa. Él no nos quiere, Él no está enojado con la gente. Él no está enojado con las personas. Él ama a las personas. Y por eso Él recibe a estos niños. Y algo importante que dice acá, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús y cuál fue la respuesta de los discípulos? Los discípulos reprendieron a los padres por llevarle a sus hijos. Probablemente ellos pensaron que eran una especie de molestia, ¿no? Porque Jesús estaba enseñando, qué sé yo.
Pero Jesús, fíjate que los reprende. Es más, en Marcos capítulo 10, versículo 14, se nos dice que Jesús se indignó, se enojó con sus discípulos, ¿ves? Tú dices, bueno, ¿y no que era un carácter amoroso? Sí, lo es. Pero un carácter amoroso también es un carácter que reprende. La reprensión también es parte del carácter amoroso. Y eso nosotros también tenemos que entenderlo. Un carácter amoroso no significa que tú le vas a decir sí a todo y que vas a dejar pasar todo. Jesús era manso y humilde, pero cuando tenía que poner carácter y tenía que corregir a sus discípulos y enseñarles, lo hacía, manteniendo su carácter amoroso. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro gran error es pensar que porque nos dicen algo para enseñarnos, significa que entonces eso no es amor. Y es todo lo contrario. Jesús está mostrando aquí amor por los niños al recibir a los niños y está mostrando amor por sus discípulos al enseñarle a sus discípulos. Si Jesús no le hubiera enseñado nada a sus discípulos, eso es falta de amor. ¿O no pasa eso con nuestros hijos? Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Porque la escritura misma nos dice en Hebreos que el padre al hijo que disciplina lo ama, ¿no? Si tú amas a tus hijos, los vas a disciplinar. Les vas a poner límites. Les vas a instruir. Porque disciplinar no es simplemente un golpe, no. Disciplinar es instruir, es llevarlo por sí donde debe ir. Llevándolo de la mano, advirtiéndole amorosamente, llevándolo por donde debe ir, ¿no? Entonces, eso también es disciplina. Pero entonces la disciplina y la enseñanza es parte del amor de Dios para nosotros. Jesús tiene un carácter amoroso y por eso mismo los niños se acercan a Él y Él los puede tomar en brazos y puede disfrutar de ese momento como un abuelo chocho que disfruta a sus nietos o como un padre y madre chochos que disfrutan de sus hijos. Así Jesús disfrutó de la presencia de estos niños y los bendecía, poniendo sus manos sobre ellos y bendiciéndolos. Pero también amaba a sus discípulos, pero los reprendió, ¿ves? No porque no los amara, al contrario, es porque quería enseñarles algo. Y es interesante porque siempre Jesús aprovecha cada circunstancia, cada situación que viven Él y sus discípulos para enseñar algo, para enseñarnos algo. ¿Y qué nos enseñó ahora? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Lo que dice el versículo 16. Más Jesús llamándolos, ¿ve? ¿A quiénes? A los discípulos. No les gustó nada. Discípulos, vengan para acá. Y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús se enojó con la actitud de sus discípulos, ¿ves? Se molestó. Pero eso no quita su carácter amoroso, te vuelvo a decir. Es importante eso. Él tiene un carácter amoroso y por lo mismo está corrigiendo a sus discípulos. No veamos la disciplina del Señor como falta de amor. La corrección del Señor y las enseñanzas de la palabra no son falta de amor. Al contrario, son una muestra de cuánto el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Debemos dejar que el Señor nos enseñe. Debemos dejar que Él nos... A veces Él se va a molestar con nosotros. Pero debemos por medio de su palabra. Porque nos ama. Porque finalmente nos ama. Entonces, qué importante esto. Ahora yo destaco a los papás. Qué interesante es ver a los papás que llevan a sus hijos a Jesús. Y ¿sabes qué?
nosotros como padres tenemos una tarea tremendamente importante. Y creo que dentro de las prioridades tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad número 1 es tener tiempos con el Señor. Eso no puede, nada puede ser más importante en tu vida que tener tus tiempos con el Señor, ¿sí? Posteriormente, y en segundo lugar, está tu familia. Y creo que es súper importante esto, en que tú puedas, como padre o como madre, como padres en general, puedes llevar a tus hijos a Jesús. ¿Sabes qué? Qué importante es esto. Qué importante es esto. No llevemos a nuestros hijos a una cosa muerta, ¿no? Porque muchos dicen, no, hay que enseñarle a nuestros hijos valores. No, yo digo que no. Porque los valores solos son muertos en sí. Y es lo que vamos a ver en la próxima historia. Los valores en sí son muertos, sin vida, si no está Jesús detrás. Creo que la tarea más importante para nosotros los padres es mostrar el carácter de Jesús a nuestros hijos y llevarlos hacia Jesús. Llevarlos a Él, no llevarlos a nosotros. Tenemos que enseñarles a mirar a Jesús y la figura de Jesús como alguien atractivo, como alguien a quien ellos tienen que ir. Él les puede bendecir, Él les puede dar su Espíritu Santo, que entiendan que ahí está la salvación y que Él puede transformar nuestra vida. Y tienen que ir entendiendo a nuestros hijos y los niños en general que a medida que vayan creciendo, que nosotros somos pecadores y que nosotros no podemos muchas veces comportarnos como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque necesitamos a Jesús. Porque tenemos una naturaleza caída. Creo que es muy importante mostrarle a tus hijos poco a poco que nosotros somos una raza caída. Muéstrale tus errores. Y que vea tus errores, ¿no? Yo creo que ellos se dan cuenta de nuestros errores, ¿cierto? Pero qué importante es llevarlos a Jesús. Que ellos también observen y vean que nosotros necesitamos a Jesús y que vamos a Él. Y que Él tiene las palabras de vida eterna que nosotros necesitamos. Qué importante, padres, es que lleves a tus hijos a Jesucristo. No a una cosa muerta, solo moral, sino a Jesucristo, quien es la vida. Ahora, Jesús dijo entonces, usa a los niños aquí como un ejemplo y los usa para darnos una enseñanza también. Dice que de ellos, de los tales, es el reino de los cielos y que tenemos que recibir el reino de Dios como ellos. Y pensaba en esto, pensaba en cómo es un niño. Bueno, anoté algunas cosas. Un niño es completamente dependiente de sus padres. Hablemos de un bebé. ¿Cierto que sí? Ciertamente. Un niño bebé no puede criarse solo. Un niño bebé necesita alimentarse. La madre tiene su alimento, su sustento, ¿verdad? De sus padres recibe el cariño, los cuidados, las atenciones, porque él no puede solo. El bebé no tiene ahí tres meses o 4 y se cambia, yo me voy a cambiar solo los paños, ¿no? Un niño es completamente dependiente de sus padres. Asimismo también nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que depender de nuestro Padre. Tenemos que entender y tenemos que tener esa necesidad de ir a nuestro Padre. Ser dependientes completamente de Él. No independientes. No ser autosuficientes, sino Cristo dependientes. Segundo lugar, un niño es alimentado por sus padres, ¿verdad? Así también nosotros como cristianos somos alimentados por la palabra de nuestro Padre, por la palabra de Dios. Un niño tiene una fe sencilla que confía totalmente en los cuidados de su padre, una fe simple.
Un niño sabe que va a tener el almuerzo. No sabe cómo lo van a hacer sus padres para dárselo, pero sabe que lo va a tener. Un niño es humilde y pide ayuda cuando algo le queda grande, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Un niño no tiene todas las respuestas, las busca en sus padres. Un niño descansa en el regazo de sus padres. Así como cristianos nosotros podemos descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial y confiar plenamente en sus cuidados, en sus atenciones. Así es que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Sí? Ahora, sigamos adelante porque el pasaje que viene, la historia que viene, es en la que me quiero centrar en esta noche. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Ven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Este es un relato bastante conocido, ¿cierto? Lo conocemos como la historia del joven rico. Se conoce como la historia del joven rico. Y fíjate que Lucas acá lo describe como un hombre principal. Esa palabra principal es la palabra arcón, que significa un gobernante. Algunos dicen que podría haber sido algún líder religioso, algún líder de alguna sinagoga. Otros dicen que pudo haber sido simplemente un gobernante más bien político. No sabemos bien si era más bien religioso o político, pero sí podemos saber que él manejaba obviamente la ley judía y que había sido formado y criado en la ley judía. Por lo tanto, tenía conocimiento de las escrituras, tenía el conocimiento de la ley de Dios. Pero es interesante porque él viene a Jesús. También el otro evangelio, Mateo, es como que Marcos, uno de los dos, dice que se arrodilló al Señor, así como que le hizo una reverencia. Pero es interesante analizar cómo él viene y cómo él entabla la conversación con Jesucristo. Fíjate que le preguntó, mira lo que dice, Maestro bueno, primero, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí ya tenemos una idea de hacia dónde va el tema acá con este joven, con esta persona. Primero, le dice a Jesús, Maestro bueno. O sea, igual, aquí tú puedes ver que este hombre reconocía a Jesús como alguien diferente. Probablemente este hombre había conocido a mucha gente religiosa, obviamente, él se codeaba con este tipo de personas, pero conocía e identificaba a Jesús como alguien que escapaba de la media. Entonces él lo encontraba como alguien bueno. Era bien difícil que a alguien le dijeran, esta persona es buena en aquella época. Menos a un maestro, era bien difícil. Entonces, es interesante porque de alguna manera ve a Jesús marcando una diferencia. Ahora, es interesante porque él le pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O el reino de Dios, como se menciona en los otros evangelios. Es súper interesante porque cuando él dice ¿qué haré?, vemos que la confianza de este hombre está puesta en sí mismo. Él cree que hay algo que él puede hacer para ser parte del reino de los cielos. Entonces él va con esta pregunta y por eso dice ¿qué haré? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dímelo y yo lo hago. En el fondo fue esa la actitud. Y su enfoque no está puesto en Dios, ¿te das cuenta?
Él no está preguntando, a ver, ¿qué dice Dios respecto a este tema? No, él está diciendo, el enfoque está puesto en él y no en Dios. ¿Te fijas? Es interesante cómo se da esta cosa de pensar de que yo tengo la respuesta, que las respuestas están en mí, que yo puedo hacer algo. Eso es autojustificación. Eso es llamado también orgullo, ¿verdad? En pensar y creer de que yo tengo la solución, en que yo tengo las respuestas. Dime dónde tengo que firmar y listo, ¿verdad? Es como algo por ahí, ¿no? Su enfoque está puesto en su persona, en lo que él pudiera llegar a ser, y no en lo que Dios le quiere decir, ¿no? Ahora piensa por un momento que él era un rico, tenía muchas posesiones, nos dice más adelante, y para él era como todo estaba al alcance de la mano, ¿no? Él podía comprar cosas, podía decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer y yo lo hago, ¿verdad? Acostumbrado como a manejar el dinero y hacer sus caprichos que él quería, los podía perfectamente obtener, no tenía mayor problema en hacerlo. Y él pensaba que había algo que pudiera hacer o que podía hacer para obtener la vida eterna. Él tenía una idea en mente. Tenía la idea de entrar al reino de Dios. Pero fíjate que nunca preguntó cómo ser salvo. La pregunta del joven rico no fue, maestro, ¿cómo puedo ser salvo? ¿No? O sea, yo quiero ser salvo. No, él preguntó, yo quiero entrar a ese reino. ¿Sí? Yo quiero entrar a ese reino, yo quiero entrar a él. Y dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? ¿Qué compro? ¿Qué hago? Dímelo y yo lo hago para entrar a ese reino. ¿Te fijas que su pregunta no está basada o no está orientada a la salvación? No, él no está diciendo yo quiero ser salvo. Está diciendo yo quiero entrar en tu reino. Yo quiero vivir para siempre, pero no está hablando tampoco de salvación, ¿verdad? Entonces, principalmente me refiero a salvación del pecado, ¿no? Ahora, es interesante ver la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús en el verso 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Ahora, es interesante la respuesta de Jesús porque podemos confundirnos con esto. Mucha gente toma este versículo para señalar de que Jesús no es Dios, ¿verdad? Pero este pasaje nos muestra todo lo contrario. Nos muestra que Jesús está diciendo realmente que Él es Dios. Está diciendo, si tú me llamas bueno, si pudiéramos parafrasear este versículo, sería así como, si tú me llamas bueno, es porque entonces yo soy Dios. Porque el único bueno aquí es Dios. Ese sería como el parafraseo de este versículo. Es lo que está intentando decirle el Señor Jesús a este hombre. Le está diciendo, tú me dices que soy bueno. El único bueno es Dios. Por lo tanto, ¿quién vendría siendo yo? Dice Jesús. Vendría siendo Dios, ¿verdad? Interesante, importante. Entonces Jesús está afirmando su deidad acá. Está confirmando que solo Dios es justo y recto y que precisamente Él lo es. Y el único que lo es. Ahora, mucha gente se ha hecho una idea de Jesús. Sin duda, este hombre tenía una imagen de Jesús que se había construido, ¿no? Para él, Jesús era un maestro bueno. Y es interesante observar hoy día lo que muchos piensan de Jesús. Porque para muchos Jesús es un maestro, ¿verdad? Como lo fue Mahoma, qué sé yo, como lo fueron tantos otros hombres, ¿verdad? A ese nivel y no más que eso. Y es interesante porque la gente y muchos se arman una idea de Jesús basadas no en la
primera fuente. ¿Y cuál es la primera fuente para saber de Jesús? Las Escrituras. Si yo quiero saber quién es Jesús, tengo que ir a la fuente original. Y la fuente original es la palabra de Dios. Si tú obtienes tu visión de Jesús, de lo que te dijo otra persona, de lo que se dice en el círculo donde tú te mueves, lo que dice la historia o lo que dice un reportaje en la televisión y todo, entonces se está formando una opinión de Jesús equivocada, ¿ya? Es un poco triste que mucha gente se hace una opinión de Jesús sin siquiera ir a la Escritura, sin siquiera ir a la tarea de ir a las Escrituras. ¿Y qué nos dice las Escrituras que es Jesús? ¿Quién dijo Jesús mismo que Él era? Las Escrituras nos dicen que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús mismo dijo que Él era Dios entre nosotros. Jesús mismo también validó las Escrituras que hablaban de Él. Cuando iban los dos discípulos camino de Maús, Él les dijo a ellos, les tomó las Escrituras y partiendo desde la ley, pasando por los profetas y todo, comenzó a hablarles de su vida, de su obra y muerte en la cruz y su resurrección. Entonces, ¿de dónde viene tu idea de Jesús? ¿Viene de tu propia percepción? ¿Viene de lo que te dijo alguien? ¿O viene de la fuente oficial, que son las Escrituras? Porque cuando no vienen de las Escrituras, voy a tener una percepción errada de lo que es Jesús y de lo que es su ministerio y lo que Él vino a hacer realmente. Eso es muy importante, muy importante. Este hombre joven, rico, tenía una imagen y un concepto de Jesús. Y acá Jesús le está diciendo, si tú me estás llamando bueno, ¿sabes qué? El único bueno es Dios. Por lo tanto, tú estás hablando con este Dios. Tú estás hablando con Él. Qué interesante. Interesantísimo. Ahora, ¿cuál fue entonces la respuesta de Jesús a su pregunta? ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué debo hacer? Mira la respuesta de Jesús porque es muy interesante. En el versículo 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso es la respuesta de Jesús. Fíjate lo que hizo Jesús. Jesús lo está llevando a la ley, ¿no? A los mandamientos. Pero hay un detalle importante. ¿De cuáles mandamientos le está hablando Jesús? Cuando tú vas a Éxodo capítulo 20 y vas a ver allí los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta de un detalle. Las tablas de la ley son dos. Algunos han propuesto que habían en una 4 y en otra 6. O sea, pero el punto es el siguiente, independiente de eso, que haya sido así o no, no lo sabemos con exactitud. Pero sí los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Si tú te das cuenta, los primeros 4 están relacionados a el hombre en su relación con Dios. Eso es como prioritario, ¿verdad? Y los segundos mandamientos, el otro grupo de mandamientos, son mandamientos que tienen que ver conmigo en referencia a mi prójimo, en relación a mi prójimo. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque Jesús aquí en esta conversación se está refiriendo, podríamos decir, a la segunda tabla, a lo relacionado con el prójimo, ¿no? Por eso le dice esos mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cosas que están en relación hacia los demás. Y dejó afuera los primeros mandamientos, la primera tabla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está y apunta a nuestra relación con Dios. Ahora,
Es interesante este punto, porque Jesús lo quiere llevar justamente hacia finalmente la primera tabla. Pero mira, la respuesta de este joven. Jesús esperaba la respuesta de él. Versículo 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, mira la respuesta de este hombre. Este hombre, en teoría, era una persona correcta. Moralmente podríamos decir que era una persona correcta. Pese a todo, sin embargo, y a pesar de esa vida correcta que él dice que está viviendo, porque dice, desde mi juventud, todo eso lo he guardado. Él fue criado con este tipo de vida. Él fue criado aprendiendo la ley, ¿no? Y caminándola, tratando de guardarla. O sea, evidentemente nadie pudo cumplir la ley. Pero él se percibe a sí mismo como alguien que sí lo ha hecho, por lo menos en esta tabla. Hasta ahora. Él se percibe a sí mismo como que sí lo ha hecho. Ahora, ¿sabes qué? En Mateo capítulo 19, versículo 20, hay un detalle que llama la atención y que es importante. Este hombre agregó, hay una pregunta que agrega ahí Mateo. Dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, en el fondo, igual, pese a que este hombre en teoría vivía una vida moralmente correcta, probablemente no le había hecho mal a nadie ni nada de eso, pero también indica que él tenía una insatisfacción en el corazón. Había algo que a él le faltaba. ¿Y cómo no? Si le faltaba lo más importante. Le faltaba la primera tabla. Le faltaba la primera tabla. Le faltaba tener una relación con Dios. ¿Sabes qué? Tal vez tú llevas una vida de iglesia religiosa desde muy pequeñito. Tal vez has crecido como este hombre rico escuchando cosas de la Biblia, lecciones de la Biblia y todo, pero no hay satisfacción en tu vida. Estás en la misma situación que este hombre. ¿Mm? Tal vez puedes decir igual que este hombre, yo no le he hecho un mal a nadie. No he adulterado, no he robado, no he matado, no he hablado mal con nadie, honro a mis padres. Una vida aparentemente y moralmente correcta. Pero pese a esa vida, este joven tenía un vacío en el corazón. No tenía satisfacción. Él estaba insatisfecho. Porque hay algo importante. Tanto la vida inmoral, total y completa, con todo lo que eso puede significar, como la vida moral correcta, ambas vidas son insatisfactorias. Porque los dos tipos de vida no consideran una relación con Dios. Y qué importante es lo que nosotros estamos viendo aquí. Hay una insatisfacción. ¿Qué más me falta? ¿Por qué? Porque le faltaba algo. Este joven también como que sabía que algo faltaba. O sea, como que estaba ahí, estudiaba la ley, estaba ahí en la cosa, todo dándole vuelta a los mandamientos y toda su vida, a lo mejor con la Biblia ahí, pero le faltaba lo más importante. Y sabes que el vacío en el corazón del hombre solo se llenará con una relación con Dios en los términos de Dios y no en los nuestros.
Eso es súper importante que lo entendamos. El vacío en el corazón nuestro solo se va a llenar con una relación con Dios, pero bajo los términos que Dios pone, no bajo nuestros propios términos. Seguir a Dios bajo nuestros propios términos no va a llenar nuestro corazón. Nos va a provocar frustraciones, nos va a provocar eh, una vida vacía. Solamente una relación con Dios, pero bajo los términos que Dios ha establecido. Eso va a traer recién ahí satisfacción a nuestro corazón y descanso a nuestro corazón. Ahora, ¿sabes qué? Marcos 10:21, después de lo que le dice el joven rico, hay una frase que marca mucho. Marcos 10:21. Voy a leer desde el 20, ¿ya? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el verso 21, qué importante. Entonces Jesús dice, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué detalle más tremendo. Este hombre tratando de justificarse delante de Jesucristo. Tratando de decir, mira, no, si yo lo estoy haciendo bien, mira, yo lo estoy haciendo bien. ¿Qué más me falta? Jesús pudo identificar el vacío en el corazón de este hombre y lo amó. Esa mirada dice que lo miró y lo amó. Esa misma mirada de amor que ha tenido con nosotros, esa misma mirada de amor hacia sus discípulos, esa mirada compasiva y de amor que le dijo a Leví, sígueme, y a lo cual Leví respondió dejándolo todo, esa misma mirada de amor que le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescadores de hombres, esa misma mirada de amor al apóstol Pablo cuando huía de él y le dijo, ¿por qué me persigues? Esa misma mirada de amor que tuvo contigo y conmigo cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y nos dijo, hey, te amo, considérame. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ven. Esa misma mirada de amor está aquí para este joven rico. Y lo que le va a decir Jesús a este hombre, se lo va a decir porque lo ama. ¿Sabes qué? La mayor evidencia de que Jesucristo ama a este hombre es que Él le va a decir la verdad. Y esa es la mayor evidencia del amor de Dios, es que nos va a decir la firme a nosotros. Nos va a confrontar con nuestra realidad para que corramos a sus brazos y para que nos humillemos delante de Él. Y reconozcamos que nosotros estamos vacíos. Y mira lo que dice Jesús entonces, verso 22. Aún te falta una cosa, dice. ¿Cómo no? La más importante. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Una cosa te falta. Y es la cosa más importante. Él tenía la segunda tabla ahí, al cañón, pero le faltaba la primera. Le faltaba una relación con Dios. Él tenía una relación muerta por las obras. Muerta por las obras. Por eso no había satisfacción. No hay satisfacción en una vida en la carne y por las obras.
No hay satisfacción. La vida, las obras son completamente opuestas a la gracia de Dios. Completamente opuestas. Y este joven se está jactando al decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso es jactancia. Pero Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Pero Jesús ama a este hombre. Por eso le dice estas cosas. Te falta lo más importante, te falta algo. Te está sobrando algo y a la vez te está faltando algo. ¿Qué te está sobrando? Tienes en tu corazón un amor por las riquezas más que por cualquier cosa. Ahora, ¿qué hizo Jesús entonces? Desnudó sus prioridades. Jesús está desnudando las prioridades de este hombre. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. ¿Sabes qué? Jesús desnuda nuestras prioridades porque nos ama. Y nos habla y nos dice, mira, así estás tú. Porque quiere que nosotros vengamos a Él y nos humillemos delante de Él. Entonces lo que faltaba a este hombre era lo más importante y trascendente en la vida de una persona. A este hombre le faltaba una relación con Dios. O sea, ¿de qué valor tenía el que tuviera la segunda tabla de la ley, esos mandamientos, si no tenía lo primero, la primera tabla? Que era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. ¿Cierto? Jesús resumió los primeros mandamientos en eso. Con Dios, mi relación con Él como prioridad. ¿Y sabes qué? La segunda tabla de los mandamientos, comillas, tiene sustento, tiene su vida y tiene su origen en la primera tabla. Si no hay una relación con Dios, no va a ser posible que tus relaciones con los demás estén ordenadas. Mientras tú más te acercas a Jesús, al Señor, más va a afectar tus relaciones horizontales. Por eso que cuando hay dificultades matrimoniales en tu matrimonio, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir a Jesús. Y en la medida que ambos se acerquen a Jesús, es imposible que cuando dos esposos se acercan a Jesús, cuando dos cónyuges se acercan a Jesús, es imposible que entre ellos no haya unidad. Imposible. Pero cuando tú te acercas a Jesús, tú te acercas a tu esposo o a tu esposa. Te acercas a tus hijos. Porque el acercarte al Señor te acerca y te pone en una perspectiva correcta con los demás. Es nuestra relación con Dios lo que se debe priorizar. De lo contrario, la segunda tabla es muerta. Es ley muerta. Este hombre fue educado en la ley de Dios. Este hombre sabía perfectamente de la ley. La memorizó probablemente. Obviamente sabía todo eso. Lo memorizó de memoria. Podía repetir los mandamientos de memoria. Incluso algo bastante más que eso. Podría haber repetido todo el libro de Éxodo Levítico de memoria. Pero no tenía una relación con el autor. Qué interesante eso. ¿Sabes qué? Hay una diferencia cuando vas a las Escrituras conociendo a su autor. Porque estas palabras pasan de simples palabras a ser palabras de vida. Pasan a ser palabras de vida eterna. ¿Saben quién tenía exactamente este mismo problema? Era el apóstol Pablo. Mira, anda por un momento a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9.
Mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 3, 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, tal como la ley lo decía. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ni hablar. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Moralmente impecable. Correcto, como el joven rico. Pero mira lo que dice en el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, mira cuántas veces ha hablado del amor de Dios, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. O sea, el joven rico era una especie de Pablo también en ese sentido. Se autojustificaba, irreprensible entre comillas, pero no conocía al autor. Seguía una ley de la cual nunca conoció al autor. ¿Mm? Tal vez tú tomas la Biblia, pero ¿conoces al autor? Cuando tú conoces al autor de las Escrituras, esta palabra cobra vida y habla a tu corazón. Ahora, dijimos que Jesús amó a este hombre y ahora Jesús le está diciendo, te falta una cosa, ¿verdad? ¿Qué le pide? Ahora, esto no es general, esto es para este joven. No puedes tomar esto como general. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y aquí está lo más importante. Y ven y sígueme. Jesús le está diciendo, hey, prioriza tu relación con Dios. Tú tienes un Dios que se llama dinero. Deja a ese Dios y sigue al verdadero Dios. Sígueme a mí. Ven y sígueme. Lo invitó a una relación. Lo está invitando a una relación personal. Pero mira cuál es el requisito primero. Dejarlo todo. Pero si eso nos ha pedido Jesús a todos nosotros, ¿no? Eso no es nuevo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, deja todo y sígueme. Eso es lo que, eso es lo que pide Jesús para que le sigamos. No está inventando nada. Esto es lo que Jesús ha enseñado siempre. Lo invita a priorizar una relación con Dios. Lo invitó tal como lo hizo con nosotros y con todos los que le siguen. Es la misma invitación. Déjalo todo y ven. Pero ¿cuál era el problema del joven rico? Que tenía su corazón en las posesiones. ¿Sabes qué? No es malo tener posesiones. Lo malo es cuando las posesiones te tienen a ti. Ahora, es interesante. En este caso era la riqueza, pero ¿qué cosa o qué cosas están en tu corazón que te impiden venir a Jesús? Porque este joven fue llamado, está siendo llamado. Ven y sígueme. Hay una invitación de Jesús a este hombre. Pero la respuesta de este hombre fue en el 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico y se fue. Se fue. ¿Qué cosa o qué cosas están en tu corazón que te están impidiendo venir a Jesús?
La riqueza es un factor que muchas veces impide venir a Jesús, sí, pero hay otros factores que te pueden impedir venir a Jesús. Tal vez tú no eres rico, pero tienes otras cosas que no quieres dejar para venir a Jesús. No estás dispuesto a cederle tu vida. Este hombre se perdió la oportunidad de su vida de venir a Jesús. ¿Sabes por qué? Se fue porque él se amaba a sí mismo. Nadie que se ama a sí mismo puede venir a Jesús. Era autocomplaciente, se autojustificaba y en su corazón gobernaban las riquezas. ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué está gobernando tu corazón? Este hombre se fue triste. Se fue triste. La escritura dice que hay tristeza que es de muerte, como en este caso, pero también dice que hay tristeza que es para salvación. Hay una tristeza que es de arrepentimiento, pero hay otra que es de perdición, como en este caso. Ahora, interesante notar algo, ¿eh? Jesús no salió corriendo detrás del joven rico y decir, no te vayas, joven rico, espérame, no te vayas, yo cambio el mensaje, ¿no? No, Jesús no hizo eso. El mensaje no cambia. O sea, la manera de entrar de tener vida eterna es una sola. Y Jesús y Dios no la va a modificar. No va a modificarla solamente por un capricho tuyo, ¿no? ¿Has escuchado que hay personas que dicen que no, si Dios finalmente es amor y va a dejar entrar a todo el mundo al cielo? Eso no va a ser así. El mensaje, y por eso te decía que tenemos que ir a Dios en los términos de Dios, no en nuestros propios términos. Voy a tener vida eterna cuando vaya a Dios en sus términos y no en los míos. El mensaje no cambia porque alguien no quiso seguir a Jesús. ¿Te fijas? ¿Te imaginas esto en una de las iglesias de hoy? Oye, no, se nos fue. No, hagamos lo que sea, cambiemos el mensaje para contar que llegue. No, eso no va a pasar en esta iglesia, por lo menos, ¿no? No puedes venir a Dios bajo tus propias concepciones e ideas. No puedes venir así. Tú tienes que venir a Dios eh, bajo los términos de Dios, bajo los términos que Él puso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que vieron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es interesante porque Jesús nos dice cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Esto se ha malinterpretado mucho, porque algunos toman esto como que, ve, Dios está enseñando que los pobres van al cielo y los ricos al infierno. Jamás y nunca ha sido esa la enseñanza acá. No está diciendo eso Jesús aquí. Está diciendo cuán difícilmente. Dice que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que una puerta. Era una puerta estrecha, eso era el ojo de una aguja. A veces cometemos el error porque no estamos en la cultura y pensamos que es el ojo, la aguja de la aguja de esta de coser. Pero no, está hablando de una puerta, eso quiere decir en el original, una puerta pequeña que era bastante delgada, que el camello se podía meter, pero tenía como que agacharse un poco. Era como una especie de dicho medio humorístico, la verdad. ¿No? Entonces, no era imposible que un camello entrara, pero era difícil.
O sea, pero lo interesante es que la reacción de los discípulos fue así como, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Por qué? Porque la gente de la época de Jesús pensaba que las personas que eran ricas eran benditas, eran bendecidas por Dios. Ese era el pensamiento general de la época de Jesús. Fue una sorpresa enorme para los discípulos, porque ellos dijeron, bueno, ¿qué onda si se supone que los que son ricos son bendecidos por Dios? Ellos miraban la pobreza como una maldición de Dios. Y resulta que Jesús aquí está diciendo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, es interesante algo. Es difícil que un reino o que un rico o que cualquier persona entre en el reino de Dios. En realidad es imposible. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. ¿Dice? Por eso Jesús dijo lo que es imposible para los hombres. Creo que esto es muy importante entender. La salvación, la vida eterna, es imposible para nosotros. Es algo que el humano no puede lograr por sí mismo. No es algo por lo que podemos trabajar. Pretender ser salvos por mí, ganarme la vida eterna, por decirlo de alguna manera, es como tratar de cruzar el océano de un continente a otro a nado. Ahora, ¿cómo partiríamos? Probablemente los primeros metros partiríamos bien, ¿cierto? Así como, no, sí, voy a tratar, ¿no? Pero a poco de andar ya unos kilómetros más adentro, ya nada. Y lo peor de todo es que no tenemos fuerza para regresar a la orilla y nos ahogamos ahí mismo y ahí morimos en nuestro intento. La salvación es un imposible para el hombre, pero Dios lo hizo posible en la persona de Jesucristo. La salvación era un imposible para nosotros y sigue siendo un imposible para nosotros, pero Dios lo hizo posible en su Hijo Jesucristo. No debemos pensar que Jesús está contra los ricos. De hecho, en el Antiguo Testamento está lleno de personas ricas llamadas por Dios. Abraham, por ejemplo, él era millonario, era riquísimo, tenía una cantidad de ganado impresionante. Tenía siervos, siervas, ganado, de todo. David, un rey muy rico. Salomón, ni hablar. En el Nuevo Testamento está Zaqueo, José de Arimatea, que eran personas riquísimas. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que cuando la riqueza te impide venir a Jesús, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero el tema no es solamente la riqueza. Cuando cualquier cosa te impide venir a Jesús, aunque seas pobre, ¿no? También es un problema. También es un problema. Entonces, la salvación es un imposible para los hombres, pero para Dios es posible y lo hizo posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a Él tenemos que correr. Finalmente, versículos 28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está nuestro buen amigo Pedro, que siempre ya nos tiene acostumbrado a interrumpir, ¿cierto? Él es así, él es impulsivo, él habla y Dios sabe, Jesús sabe eso. Pero los discípulos quedaron impactados con lo que acababa de decir Jesús. Impactados. Y acá Pedro dice, bueno, entonces nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Cómo no? ¿Cómo no, cierto? Pedro tenía un negocio de pesca muy próspero, muy próspero. Una empresa pesquera grande, con
otros pescadores. Mateo dejó tirado su trabajo de recaudador de impuestos. Cada uno dejó lo suyo por seguir a Jesús. Y Pedro dice, ¿qué vas o qué vamos a recibir? Nosotros hemos dejado todo, tenemos posesiones, te hemos seguido. ¿Qué onda nosotros? En el fondo eso le está preguntando Pedro. Ahora me gusta Jesús porque Jesús no lo reprende. No lo reprende. Y fíjese usted lo que le dice. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. ¿Fijas? Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, ahora, en esta vida, y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús le habló de recompensas a quienes han dejado todo por amor de Cristo, quienes le han seguido. Bendiciones más allá de lo material. Y lo más importante, vida eterna en la persona de Jesús. 2 preguntas para terminar. ¿Qué hay en tu corazón y en tu vida que te separa de Jesús el día de hoy? ¿Qué hay en tu vida que te separa de Jesús el día de hoy? Segunda pregunta, ¿qué te impide hoy venir a Jesús? No te vayas como el joven rico. Jesús te está llamando. Ven a Jesús. Él te ama. Él tiene palabras de vida eterna. Pero ¿qué hay en tu vida que te está separando de Jesús? Y que no has tomado esa decisión de entregarte a Jesús. Tal vez no tienes riquezas, pero hay otras cosas ahí en tu corazón que tienes que dejar de lado. Tal vez tu Dios no es la riqueza, pero tu Dios eres tú mismo. Es tu autocomplacencia, es tu ego. Tal vez tu Dios es una banda, la música, un deporte, una persona también. Pero si quieres venir a Jesús, tienes que dejar todo para venir tras Él. Repito esas 2 preguntas. ¿Qué hay en tu vida que te separa de Jesús hoy? Déjalo ir. Deja ir todo lo que te separa de Jesús y corre a sus brazos. Porque Él tiene la misma mirada de amor hoy que la mirada de amor que tuvo con este joven rico. ¿Qué te impide venir a Jesús? Déjalo. Déjalo. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que la pierde realmente la tendrá. ¿Oramos? Gracias, Padre, por este tiempo.